Hola, muy buenas, bienvenido al segundo vídeo del curso de cómo crear una página web para vender entradas. En el primer vídeo te mostré cómo funcionaba mi página web y te mostré algunas características de cómo funcionaba el plugin para vender entradas. En este segundo vídeo me voy a centrar en la parte más importante, que es el servidor donde vas a tener alojada tu página web. Te voy a recomendar Web Empresa, no porque me estén pagando nada, simplemente porque es donde yo tengo alojadas mis páginas, los conozco desde varios años y las veces que he tenido algún problema han sido los que mejor respuesta me han dado y más rápido. Te voy a enseñar un par de características que son las que me gustan a mí de Web Empresa y por las que yo los elijo siempre a ellos. Te voy a mostrar el panel de control de su página. Aquí puedes ver que puedes instalar WordPress, que te va a hacer falta para crear tu página. Lo puedes instalar desde el panel de control. También puedes instalar WooCommerce, que es otro plugin que te va a hacer falta para crear la web de entrada. Incluso instalando WooCommerce te instala también WordPress, instala las dos cosas. Tiene la característica de Magic Caché, que te va a hacer que tu página vaya más rápido. Es una aplicación que tienen solo ellos. Tienen la aplicación de Super Backup, que la he utilizado bastantes veces. Cuando tienes un error muy grave en tu página web, tienes la posibilidad de volcar los datos y dejar la página web a un estado anterior. Y todos los días hacen copia de seguridad, te lo voy a mostrar, porque la verdad que esta opción me ha salvado de varios sustos. Aquí te pregunta qué quieres hacer hoy, pinchas en restaurar web, te carga las copias de seguridad que tienes, fíjate que cada día hace una, suelen hacerlas de madrugada, sobre las 2, las 3, y puedes volcar la página web a un estado anterior. De verdad que lo he tenido que utilizar varias veces. ¿Qué más cositas interesantes tienen ellos por aquí? El administrador de archivos, que es donde vas a tener que actualizar algunos cambios que no vas a poder hacer desde el panel de WordPress. Es muy intuitivo. También te recomiendo Web Empresa porque si vas a seguir mi curso, yo voy a utilizar bastante el administrador de archivos y va a ser más fácil para ti seguir el curso. Y por aquí puedes crear varios dominios como en todos los servidores. Bueno, pues más o menos este es el panel de control de Web Empresa. Te voy a mostrar cómo puedes contratar tu hosting. Te voy a enseñar cómo puedes hacer la compra de tu servidor. Pues en la página de Web Empresa vas a Hosting Web. Aquí tienes varias opciones. Con la primera opción que cuesta 49,50, está en oferta ahora, te vale. Otra cosa buena que tiene Web Empresa es que puedes ampliar tu servicio si te va haciendo falta. Es un hosting elástico. Puedes ampliarlo y reducirlo cuando te haga falta. Si tienes muchos usuarios que entran a tu página y se te está quedando corta, puedes ampliarlo en cualquier momento y pagar la diferencia. Y al contrario, si ves que no tienes tanta demanda, puedes reducir el servicio. Por ejemplo, yo pagaba el de 79 euros al año, lo amplié a finales de año y ahora que está la cosa un poco más floja, lo he vuelto a reducir. Otra opción que tiene es una opción turbo que te duplica las características de tu página durante 7 días. Si por ejemplo tienes un evento que sabe que va a tener mucha demanda, como me pasó a mí, me ha pasado varias veces con Don Patricio, con Coquemaya o con en la cabalgata de los Reyes Magos, pues puedes darle a sesión turbo, pagas creo que son 20 o 25 euros y durante esos 7 días tienes la página con el doble de recursos. Es una opción que está muy bien, que he utilizado como 3 veces ya en mi página. Eh, para, para contratar el servidor tienes que elegir un dominio. Si lo contratas durante un año, el dominio te lo dejan gratis. Vamos a elegir, por ejemplo, prueba para el vídeo. Comprobamos si está disponible. Vale, aquí dice que sale 11,99, pero como vamos a elegir la opción de un año, se va a quedar en gratis, ¿ves? Aquí te dice que tienes el dominio gratis. Aunque veas aquí 119 euros, ahora te hacen el descuento cuando en la siguiente página te hacen el descuento del 50%. Aquí pondrías tus datos, tu nombre, apellidos y DNI. Y si quieres yo voy a ir directamente al carrito porque yo no voy a finalizar la compra.
y ves como al final en el subtotal te hacen el descuento del 50% y se te quedan 59,90 en IVA, con el IVA, perdón. En Canarias, si pones que eres de Canarias como yo, por ejemplo, no te cobran el IVA. Si eres de un país fuera de España, seguramente tendrán también ya eso controlado y será diferente. No sé cómo saldrá en tu pantalla. Pues eso, esta es la manera de hacer la compra del hosting. Te pido por favor que si vas a hacerlo y te está sirviendo el curso, lo hagas a través de mi enlace de afiliado para yo recibir mi comisión por recomendar a Web Empresa. Y te vuelvo a repetir que lo recomiendo, no porque me pague una comisión, porque todos los servidores pagan comisiones por recomendarlo, sino porque he tenido muy buena experiencia con ellos y tengo todas mis páginas web alojadas en Web Empresa. Pues espero verte en el siguiente vídeo, donde ya comenzaremos a instalar la página web y el WooCommerce para empezar con la página. Si te está interesando el curso y no quieres perderte ningún vídeo, te aconsejo que te suscribas a mi canal y que le das a la campanita para que te lleguen los avisos cuando vayas subiendo los siguientes vídeos. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente vídeo del curso. Un saludo.